clase de hoy vamos a trabajar lo que es la factorización. Entonces, la factorización de un polinomio consiste en expresarlo como productos o factores de factores primos, ¿no? El producto de sus factores primos. En este caso, yo le señalo acá, por ejemplo, el polinomio x cuadrado menos 4. Decimos que x cuadrado menos 4 está expandido porque no está escrito como producto de sus factores primos. ¿Listo? Entonces, este x al cuadrado menos 4 está expandido. Básicamente está expresado como sumas y restas. En el otro lado, tenemos que eso es igual a x más 2 por x menos 2. Entonces, es el mismo polinomio, pero en este caso está factorizado. La parte derecha está factorizada. ¿Por qué decimos que está factorizado? Porque vemos que está escrito como multiplicaciones de sus factores primos. ¿Quiénes serían sus factores primos? El primer factor primo sería x más 2 y el segundo factor primo sería x menos 2. ¿Qué quiere decir que sean factores primos? Quiere decir que esos polinomios que están dentro de esos paréntesis no se pueden factorizar más, no se pueden descomponer más. ¿Listo? Si se pudieran descomponer más, si se pudiesen factorizar más, deberíamos hacer la factorización. ¿Listo? Entonces, x cuadrado menos 4 está expandido porque todavía se puede factorizar. ¿Listo? Y en el otro lado tenemos x más 2 por x menos 2, que es lo mismo que x cuadrado menos 4. Si ustedes resolvieran esta multiplicación, daría x cuadrado menos 4. Pero aquí está factorizado porque está escrito como multiplicaciones de sus factores primos. ¿Listo? Entonces, para que comprendamos mejor este concepto, les voy a hacer el ejemplo inicialmente con un número. Entonces, digamos, por ejemplo, que tenemos el número 60. Entonces, vamos a factorizar el 60. Factorizar el 60 dice que debe ser escribirlo como producto de sus factores primos. Entonces debemos descomponer el 60 en factores primos para poder factorizar el 60. Entonces descompongamos el 60 en factores primos. Entonces sabemos que el 60 tiene mitad, porque le saco la mitad a 60 y me da 30. El 30 tiene mitad, la mitad de 30 es 15. 15 tiene tercera, porque si divido 15 entre 3 me da 5. Y 5 tiene quinta. La quinta de 5 o 5 dividido 5 me da 1. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el 60 lo puedo escribir como el producto 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2, 2 por 2 lo podemos escribir como potencia 2 a la 2 por 3 por 5. Entonces, en esta parte vamos a decir entonces que este 60 que tenemos acá está expandido. ¿Por qué está expandido? Porque no está escrito como producto de sus factores primos. Si el 60 fuera primo, pues sí, ya estaría factorizado, ¿listo? Pero el 60 no es un número primo. Entonces el 60 lo tendríamos que factorizar. ¿Cómo lo factorizamos? Escribiéndolo de esta forma, como producto de sus factores primos. Entonces, ¿quiénes son los factores primos? Pues los factores primos son cada uno de los que tenemos acá. El 2, el 3 y el 5. ¿Listo? Entonces ahí ya está factorizado, porque ninguno de estos números, ni el 2, ni el 3, ni el 5, se pueden descomponer más, ¿no? Bueno, entonces
Así como nosotros podemos descomponer un número en sus factores primos, también podemos hacerlo con un polinomio en donde haya una variable x. ¿Listo? Entonces recuerden que la idea es que si el polinomio está expandido, lo escribamos como productos de factores primos. ¿Listo? Entonces, para factorizar polinomios, vamos a ver algunos inicialmente unos casos de factorización y después vamos a ver qué otras alternativas tenemos para factorizar. ¿Listo? Pero la clase de hoy se va a centrar en los casos de factorización. ¿Listo? Entonces, el primer caso de factorización que vamos a trabajar en esta clase es el factor común. Listo. Entonces, ¿cuándo vamos a factorizar un factor común? Un factor común se factoriza cuando todos los términos cuando todos los términos son divisibles entre un factor primo. Esa es la definición de factorización por factor común, pero vamos a trabajar aquí ejemplos que nos hagan ver las cosas un poco más prácticas o más comprensibles. Yo sé que a veces los ejemplos nos ayudan a comprender un poco mejor la situación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el polinomio expandido 8x a la 3 más x a la 2 menos 3x. Entonces, ¿qué términos tiene este polinomio? Este polinomio tiene el término 8x a la 3, tiene el término x a la 2 y tiene el término menos 3x. Entonces, si observamos esos tres términos que tiene este polinomio, en todos ellos aparece la variable x. Entonces podemos decir que hay un factor común en todos los términos, que es la variable x. ¿Listo? Entonces vamos a tomar ese factor común que es la variable x. Cada vez que nosotros tomemos como factor común una variable, debemos mirar cuál es el exponente más pequeñito que se nos está presentando en cada uno, reuniendo todos los términos. Es decir, miro cada uno de los términos y miro cuáles son sus grados y de todos los grados tomo el menor. Explicándolo en este ejemplo, miren que el primer término, el grado es 3. En el segundo término, el grado es 2. Y el tercer término, pues el grado sería un 1, que habría aquí, solo que el exponente 1 no se escribe. De eso tomo el menor. ¿Cuál es el menor exponente que tiene la x? Pues el menor exponente que tiene la x acá sería 1. Entonces debería factorizar x a la 1. Solo que, repito, el exponente 1 no se escribe, pero por esta vez lo voy a escribir aquí en rojo para que ustedes tengan en cuenta que se toma es el menor exponente. Bueno, entonces una vez que factorizamos la x, cuando ustedes factoricen un factor común, siempre el proceso que se hace es dividir cada término entre ese factor común. Entonces podemos hacer aquí la división. Entonces tomo el primer término. El primer término sería 8x a la 3 y lo divido entre el factor común que saqué, que sería x. Entonces esa división me da 8. Resto exponentes, 3 menos 1 me da 2, me da 8x a la 2. Este 8x a la 2 que me dio aquí es el primer término que debo escribir en el paréntesis. Entonces me queda 8x a la
2. Luego el signo que sigue, miren que el signo que sigue es este más. Entonces ese signo lo sigo escribiendo. Bueno, ahora tomo el segundo término que es x a la 2 y lo divido entre el factor común que he sacado, que es x. ¿Listo? Resto exponentes por propiedades de potenciación. Entonces 2 menos 1 es 1. Entonces x a la 2 dividido x solo me da x. Y esa x es el segundo término que voy a escribir acá en la factorización. ¿Listo? Por último, el último término que tiene es menos 3x. Bueno, primero escribo el signo menos acá para no tenerlo en cuenta en la división final, para que no me vaya a confundir. ¿Listo? Entonces divido el 3x sobre x. Entonces aquí se cancela la x y el resultado es solo 3. Ese 3 es el término que voy a escribir después del menos. ¿Listo? Entonces, más adelante veremos si esto se puede factorizar más, pero lo importante ahorita es ver si se puede sacar factor común. Entonces aquí ya hemos factorizado con factor común. Entonces el primer factor primo que hemos sacado para este polinomio es x. Este sería nuestro primer factor primo. Más adelante veremos si este de aquí ya es un factor primo o si se puede seguir factorizando. ¿Listo? Pero por el momento este sería esta x sería nuestro primer factor primo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo por acá. Digamos que tenemos el polinomio 5x a la 7 menos 3x a la 5 más 4x a la 3. ¿Listo? Entonces, nuevamente, observo que este polinomio tiene 3 términos. De los 3 términos miro todos los grados. Entonces, bueno, y de los 3 términos hay una variable en común en todos 3 que es x. Y entonces ahora sí miro cuáles son los grados. Este tiene grado 7, este tiene grado 5 y este tiene grado 3. El menor de todos ellos es el 3, entonces por eso debo factorizar x a la 3. Entonces, siempre que nosotros saquemos factor común, divido cada uno de los términos entre el factor común que saqué. Entonces me queda 5x a la 7 dividido x a la 3. ¿Listo? Esto me da 5 dividido 1 es 5, x a la 7 dividido x a la 3, resto exponentes y me queda x a la 4. ¿Listo? Y ese es el que escribo acá. ¿Listo? Entonces 5x a la 4. ¿Qué signo siguen? Miren que aquí hay un menos, entonces escribo ese signo. Ahora divido 3x a la 5 dividido x a la 3. ¿Listo? Entonces escribo el 3, resto exponentes en la x y me queda x a la 2. Y esta x a la 2 lo escribo después del menos. Entonces me queda 3x a la 2. ¿Listo? Y ahora el tercer término. El tercer término tiene signo más, entonces escribo el signo más acá. Y divido 4x a la 3 entre x a la 3. Miren que se cancela el x a la 3 y solo queda 4. Por lo tanto, el 4 debo escribirlo acá. Listo. Entonces ya podemos decir que el primer factor primo es x a la 3. ¿Listo? Y este no sé todavía si es primo o no. ¿Listo? Bueno, un ejemplo. Digamos que tenemos 6x a la 4 menos 4x a la 3 más 8x a la 2. Este ejemplo es un poco diferente a los que hemos trabajado porque en este caso, bueno, la variable
esta X está en los tres términos, la tomo como factor común. Pero hay otro factor común. Si ustedes observan, el 6, el 4 y el 8, todos pueden ser divididos entre 2, ¿no? Entonces se puede decir que el máximo común divisor entre 6, 4 y 8 es 2, ¿no? Entonces por eso tengo que sacar como factor común también el 2, porque todos esos números que me aparecen como coeficientes son divisibles entre 2. ¿Listo? Entonces, nuevamente hago las divisiones para escribir entre el paréntesis cada uno. Entonces, el primero es 6x a la 4 dividido. Estas divisiones que yo estoy haciendo acá aparte no son necesarias escribirlas en un momento de una prueba, es solo en ese momento para explicarles. Bueno, entonces, primero divido los números, 6 entre 2 es 3, resto exponentes para las x a la 4 divido x, resto 4 menos 1 y me da 3. Entonces, este 3x a la 3 es el que debo escribir acá. El signo del segundo término es menos. ¿Listo? Y ese menos lo escribo allí. Y divido 4x a la 3 dividido entre 2x. Divido 4 entre 2, me da 2. Y x a la 3 dividido x, resto exponentes, me da x a la 2. Una cosita acá que no caí en cuenta, me distraje un poco intentando sacarles el común de los coeficientes. Aquí olvidé tomar el mayor exponente, ¿no? Entre 4, 3 y 2, que era 2, ¿no? Entonces eso me va a cambiar aquí un poquito las divisiones. ¿Listo? Entonces si divido 6x a la 4 dividido entre 2x a la 2, entonces me va a quedar 3x únicamente. Luego el menos. Entonces aquí x a la 2. Entonces 4x a la 3 dividido 2x a la 2 me da 2x, que es el que debo escribir allí. ¿Listo? Y por último, 8x a la 2 dividido 2x a la 2, se cancela la x a la 2 y 8 dividido 2 da 4. ¿Listo? Y ese 4, bueno, el tercer término tenía signo más, entonces escribo más y el 4. Ya que surgió ese improviso aquí que yo les había escrito nomás la X y olvidé tomar el mayor exponente, les comento algo. Si ustedes inicialmente se olvidan de eso, es decir, por ejemplo, les pasa lo que a mí, se me olvidó en ese momento tomar el mayor exponente, no quedaría mal el resultado, solo que tendrían que volver dentro del segundo paréntesis, vuelve y les queda un factor común y deben volverlo a factorizar, es decir, el proceso se les haría más largo. Por eso idealmente es que tomen inmediatamente el mayor exponente, el menor exponente, perdón, pero eso no quiere decir que les vaya a quedar mal, ¿listo? Solo que tendrían que hacer otro proceso mal. Bueno, entonces aquí el 2x a la 2 sería nuestro primer factor primo, ¿listo? El otro, aquí era x a la 2, ¿no? El otro todavía no sabemos si es primo o no, ¿no? Ojo aquí que también me faltó el x a la 2. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, ese sería como la factorización por factor común. Entonces, la factorización por factor común consiste en dividir cada término entre el factor común que se ha sacado. ¿Y cuándo saco factor común? Cuando en todos los términos me aparece un factor o un término o una variable que se repite en todos, ¿no? Esa es la factorización por factor común. Bueno, vamos ahora a ver el segundo caso
de factorización por factor común. Y este caso se lo puede llamar trinomio cuadrado perfecto. Bueno, se llama trinomio cuadrado perfecto porque viene de un producto notable. Recuerden ustedes que nosotros vimos, lo voy a escribir por un momento al revés, cuánto era x más, llamemos a, elevado al cuadrado, ¿no? O creo que en el otro video de hecho se los denoté como a más b elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este era un producto notable y decíamos que cuando estábamos haciendo esa operación, el resultado nos daba cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. ¿Listo? O la otra forma que se nos podía presentar era que no fuera más sino menos. ¿Listo? Entonces en ese caso es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Listo. Entonces, recuerden que ahora la idea es que de la expansión lleguemos a los factores. Entonces, en productos notables pasábamos de lo que tenemos aquí en la parte derecha a la parte izquierda. Pero ahora vamos a querer lo contrario. Supongamos que solo tenemos la parte izquierda y la queremos factorizar, es decir, la queremos escribir como producto de sus factores primos. Entonces, ¿cómo se escribe como producto de sus factores primos? De esta forma. Es decir, cuando nosotros tengamos un trinomio, trinomio quiere decir que hay tres términos. Observen que aquí hay tres términos, a cuadrado, 2ab y b cuadrado. Cuando tenemos un trinomio, debemos ensayar si es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo ensayamos si este trinomio es trinomio cuadrado perfecto? Permítanme borrar un momento por acá, ya lo vamos a volver a escribir. Bueno, vamos a probar que es un trinomio cuadrado perfecto cuando debe estar ordenado el polinomio, ¿no? Entonces, sacamos la raíz cuadrada del primer término, en este caso la raíz cuadrada de a cuadrado es a, y sacamos la raíz cuadrada de b cuadrado, que en este caso sería b. Y verificamos que en el centro tiene que estar 2 veces el producto del primero por el segundo. Es decir, en este caso debería estar 2 veces a por b. Y miren que es el que tenemos acá. Cuando se cumplen todas estas condiciones, se debe factorizar de la forma que tenemos al lado derecho. Es decir, abren un paréntesis, escriben el término a, que es el que está escrito acá, luego el signo del segundo, que en este caso sería más, y luego escriben la segunda raíz que les dio, es decir, b, que es la que tenemos acá. Cierran el paréntesis y elevan al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes corroboren que se cumplen las condiciones para un trinomio cuadrado perfecto, deben factorizarlo así, siempre que el segundo tenga signo más. Pero, ¿qué pasa cuando no tienen más, sino que tienen menos? Es decir, tienen a cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más b cuadrado. Entonces observen, el primero y el último están positivos, pero el del centro está negativo. Pero se sigue cumpliendo las condiciones, es decir, si sacan la raíz del primero es a, la raíz cuadrada del segundo es b, y en el centro está 2 veces la a que les dio aquí
por el b que está aquí. Miren que sí, 2ab. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ser igual a la factorización. Escriben la a que les dio acá, luego escriben el signo del segundo, menos, y luego escriben el b que les dio acá. Finalmente, cierran el paréntesis y elevan al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Recuerden que siempre que quieran factorizar trinomios cuadrados perfectos, lo único que deben hacer es comprobar que sí sea un trinomio cuadrado perfecto. Listo, entonces, primero, digamos que tenemos x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, primero observo que es un trinomio. En ese trinomio, lo primero que hago es ver que no tengo el caso de factorización de arriba, que es tener un factor común. En este caso no hay un factor común, no hay una variable que se me repita en los tres términos. ¿Listo? Entonces, después de eso, por ser un trinomio, es decir, por tener tres términos, ensayo si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para eso, saco la raíz del primero, en este caso la raíz de x cuadrado es x, la raíz del último, raíz cuadrada de 1 es 1, ¿listo? Y verifico que en el centro esté dos veces x por 1. A ver, multipliquemos. 2 por 1, 2. Y por x, 2x. 2x sí es lo que tengo acá. Entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces les decía que en ese caso se factoriza. Abro un paréntesis. Escribo la x que me dio acá. Luego escribo el signo del segundo más y luego el 1 que me dio acá. Cierro el paréntesis y escribo al cuadrado y me queda factorizado. ¿Listo? Digamos que tenemos x a la 4 más 6x cuadrado más 9. ¿Listo? Entonces, es un trinomio porque tiene tres términos. Verifico si hay un factor común. En este caso no tenemos ningún factor común en los tres términos. Por ser trinomio, ensayo si es un trinomio cuadrado perfecto. Le saco la raíz al primero. La raíz de x a la 4 es x al cuadrado. ¿Listo? Y la raíz de 9 es 3. ¿Listo? Verifico que en el centro esté dos veces el que me dio acá multiplicado por el que me dio acá. Si multiplico, 2 por 3 es 6 y 6 por x cuadrado es 6x cuadrado, que es el que está acá. Sí es trinomio cuadrado perfecto. Entonces abro paréntesis, escribo la x cuadrado que me dio acá, el signo del segundo y el 3 que me dio acá. Y esto lo elevo al cuadrado y me queda factorizado. ¿Listo? Podría tener, por ejemplo, x a la 3 menos 18x a la 2 más 81x. ¿Listo? Entonces, primero miro si hay en este ejemplo un factor común. En este caso sí hay uno. El factor común es una x porque la x está en los tres términos. Entonces, primero que todo saco el factor común. X con el menor exponente. Fíjense que el menor exponente es 1. ¿Listo? Entonces, divido cada término entre x. Empiezo x a la 3 dividido x me da x a la 2. El signo que sigue es menos. 18x a la 2 dividido x me da 18x más 81x dividido
x me da 81. ¿Listo? Entonces ahora ya he sacado el factor común. Después tengo que mirar. Este de aquí, como les decía en factor común, este ya es un factor primo. Esa x ya es un factor primo. Ahora miro si este es el siguiente paréntesis es un factor primo o todavía lo puedo factorizar. Entonces vuelvo y miro si hay un factor común. En ese caso ya no quedaron factores comunes. Entonces, como es un trinomio, es decir, hay tres términos, miro si es trinomio cuadrado perfecto. Saco la raíz al primero, x, la raíz del último, la raíz cuadrada de 81 es 9 y verifico si en el centro está dos veces este por este. Entonces multiplicamos 2 por 9, 18 y 18 por x, 18x. Es un trinomio cuadrado perfecto, entonces me queda x, que es la x que tenía acá, no la puedo eliminar, la tengo que seguir escribiendo, multiplicado por, ahora sí vamos a factorizar este trinomio. ¿Cómo se factoriza? Entonces en el paréntesis va a ir la x que tenemos acá, el signo del segundo, que es menos, luego el 9 que tenemos acá y esto elevado al cuadrado. Solo esto, no puedo escribir la x al cuadrado, solo el segundo paréntesis elevado al cuadrado. Listo. Entonces ya me queda factorizado. ¿Listo? Entonces, miren que a medida que vayamos trabajando, se me pueden presentar no solo un caso de factorización, sino que se me pueden ir presentando algunos otros, ¿no? Bueno, vamos a un último ejemplo. Aquí, digamos que tenemos x al cuadrado menos 10x más 25. Entonces, bueno, entonces este vamos a comprobar si es trinomio cuadrado perfecto. Le saco la raíz al primero, la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 25 sería 5. Verifico que esté en el centro dos veces este por este. Recuerden que el primero y el último deben estar positivos. El signo del segundo sí no importa. Bueno, entonces me queda 2 por 5, 10 y 10 por x, 10x, que es el que está acá. Sí es trinomio cuadrado perfecto. Entonces escribo la x, signo del segundo menos y el 5 elevado al cuadrado. Listo. Y me queda factorizar. Bueno, ese sería el segundo caso de factorización. El tercer caso que vamos a ver de factorización es la diferencia de cuadrados. Bueno, muchachos, la diferencia de cuadrados también viene de un producto notable que veíamos en el video anterior. Recuerden que si teníamos a más b multiplicado por a menos b, yo les decía, tenemos en ambos paréntesis los mismos términos, solo que en uno tenemos la suma y en otro la resta. Entonces, el resultado va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces ahora vamos a tener lo contrario. Vamos a tener el polinomio en su forma expandida, que va a ser de esta forma, y lo que queremos es factorizarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que sea una diferencia de cuadrados? Primero porque le vamos a poder sacar la raíz a ambos términos. La raíz de a cuadrado sería a
y la raíz cuadrada de b cuadrado sería b. Y tiene que estar una resta. Es decir, no puede ser que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Puede solo suceder que uno sea positivo y el otro negativo. Por eso se llama diferencia, porque tiene que haber una resta. Y de cuadrados, porque ambos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, cada vez que se presente una diferencia de cuadrados, entonces la factorización va a ser que se abren dos paréntesis y en ambos escribo los términos que me han dado, pero en uno escribo la suma y en otro escribo la resta. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que tenemos x cuadrado menos 1. Si ustedes observan, se cumplen las condiciones para que sea una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Deben haber solo dos términos. Debe ser una resta. Entonces acá tenemos dos términos y es una resta. Y podremos sacarle la raíz cuadrada a ambos. Entonces la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, sí es diferencia de cuadrados. Cuando es diferencia de cuadrados, se abren dos paréntesis y escribo los números o los términos que me dieron en uno más y en otro menos. Entonces, en el primer paréntesis escribo esta x que me dio más y este 1 que me dio acá. Y en el otro escribo lo mismo, pero con la resta. Listo. Y me queda factorizar. Ojo, muchachos, recuerden que es diferencia, no puede haber sumas, solo uno positivo y el otro negativo. Entonces, por ejemplo, tenemos 4x al cuadrado menos 9. Entonces, en este caso, empiezo por cada uno de los casos de factorización. El primero que vimos fue factor común. Observen que aquí no hay un factor común en estos dos términos. Trinomio no puede ser porque solo hay dos términos. Diferencia de cuadrados. Es diferencia de cuadrados porque, primero que todo, hay una resta. Son solo dos términos y aparte, si yo le saco la raíz al primero, la raíz de 4x cuadrado es 2x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces sí se puede factorizar como diferencia de cuadrados. En uno iría 2x más 3 y en el otro iría 2x menos 3. Recuerden que uno con más y otro con menos. No le pueden escribir el mismo signo a ambos paréntesis. Bueno, otro ejemplo. Digamos que tenemos 16x al cubo menos x. Entonces observen, váyanse caso por caso. ¿Hay factor común aquí? Sí hay un factor común que es la x. Divido cada término entre x. 16x a la 3 dividido x da 16x a la 2 menos x dividido x da 1. Ahora, esta x de aquí ya es un factor primo, no la factorizo más. Ahora miro si esta tiene si otro paréntesis tiene algún caso de factorización. Entonces vuelvo y empiezo. Factor común no tiene. Sigo trinomio, no puede ser porque no hay tres términos. Diferencia de cuadrados sí, porque le saco la raíz cuadrada al primero, me da 4x y la raíz del 1 es 1, además es una resta. Entonces escribo la factorización. Primero escribo la x que me estaba apareciendo acá y ahora voy a escribir la factorización del segundo paréntesis. ¿Cómo es esa factorización? En un paréntesis escribo 4x más 1 y en el otro paréntesis escribo 4x menos 1.
Listo, y me queda completamente factorizado. Bueno, esa es la diferencia de cuadrados. Bueno, vamos con el cuarto caso de factorización, que es la suma o diferencia de cubos. Bueno, muchachos, suma o diferencia de cubos. Como su nombre lo indica, suma o diferencia, tiene que haber o una suma o una resta de cubos porque se le puede sacar a cada término la raíz cúbica. Entonces, en la suma o diferencia de cubos solo pueden aparecer dos términos. ¿Listo? Este caso de factorización también viene de un producto notable, que era cuando se tenía en un paréntesis a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Entonces, decíamos que este producto notable nos daba el primero al cubo más el segundo al cubo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener a al cubo más b al cubo. ¿Y cuál va a ser su factorización? A más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Tenemos una suma y al primero le vamos a poder sacar la raíz cúbica. La raíz cúbica de a cuadrado de a al cubo es a y la raíz cúbica de b al cubo es b. Una vez que usted saque las raíces cúbicas, entonces, ¿cuál va a ser su factorización? Debe abrir dos paréntesis. En el primer paréntesis va a ir, como acá hay un más, entonces va a ir el a más el b. El a de acá, el más de acá y el b de acá. ¿Listo? Este más. ¿Listo? ¿Qué va a ir en el segundo paréntesis? Como ya en el primer paréntesis se utilizó un más, en el segundo paréntesis los signos van a ir intercalados, más, menos, más. Entonces va a ir este primer a, lo elevan al cuadrado. Entonces lo elevan al cuadrado y lo escriben acá. Luego sigue menos porque los signos van intercalados. Luego multiplican estos dos. Entonces A por B y lo escriben. Luego, como ya use menos, sigue el signo que sigue es más. Y luego este B de acá lo elevan al cuadrado. ¿Listo? Y queda factorizado. Este de acá nunca, nunca es un trinomio cuadrado perfecto, porque para que fuera trinomio cuadrado perfecto, en el centro tendría que estar un 2. Dos veces el primero por el segundo. Entonces, ojo con eso, porque a veces cometen mucho ese error, que quieren decir que ese es un trinomio cuadrado perfecto. Y no, nunca es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, es en el caso en el que tengan una suma, pero también puede ser diferencia de cubos. ¿Cómo va a ser la diferencia de cubos? Entonces le sacan también, va a haber una resta, le sacan la raíz al primero es a, le sacan la raíz al segundo, la raíz cúbica al segundo es b. ¿Listo? Y entonces eso va a ser igual a. Abren un paréntesis. Entonces en el primero va a ir la a menos, porque aquí había un menos, el b que les dio. Y en el siguiente paréntesis va a ir el a elevado al cuadrado, luego más, el segundo paréntesis ahora van a ser todos positivos. ¿Listo? Entonces, más la multiplicación de los dos, a por b sin signo, solo el a y el b, a por b, más el b al cuadrado. Y esa sería la diferencia de cubos y así se factorizaría. Nuevamente en el segundo paréntesis nunca se va a tener un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos
que tenemos x al cubo menos 1. Un ejemplo sencillito también para empezar. Entonces, vamos a tener x al cubo menos 1. Entonces, si ustedes observan, solo hay dos términos. Siempre empiecen. Así ya sabemos que vamos a usar diferencia de cubos. Yo quiero recalcarles que cuando ustedes tienen un ejercicio tienen que empezar desde el caso 1 para que no se vaya a saltar alguna factorización. Caso 1, factor común. En este caso no hay. Caso 2, trinomio cuadrado perfecto. Imposible porque solo hay dos términos. Caso 3, diferencia de cuadrados. Aquí podría ser diferencia, pero no es de cuadrados porque el x a la 3 no se le puede sacar raíz cuadrada. ¿Listo? Porque el exponente es impar. ¿Listo? Entonces, tampoco. Último caso que hemos visto hasta el momento, suma o diferencia de cubos. En este caso sí, hay una diferencia y es de cubos porque la raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, ¿cómo se factoriza? Como hay un menos, en el primer paréntesis va a haber un menos. Se escribe la x que me dio menos el 1. Y en el otro paréntesis va a ir este elevado al cuadrado más el otro paréntesis va a tener signo más. La multiplicación de los dos, esta x por el 1, x por una x. Miren que ya no tomo el signo ese menos que había escrito ahí, solo la x y el 1. X por 1, x, más cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de 1. 1 al cuadrado es 1. Y me queda factorizado. ¿Listo? Recuerden que en el segundo paréntesis nunca es trinomio cuadrado perfecto. Bueno, se supone que después vuelvo y miro cada uno de los paréntesis, cada uno de los paréntesis. Entonces, cuando ustedes ya dentro de un paréntesis tienen grado 1, ese ya no se puede factorizar más. Entonces, el primer paréntesis ya no se puede factorizar más. Vamos con el segundo paréntesis. Debería analizar si hay algún otro caso de factorización. Primero, factor común, no hay. Luego, trinomio cuadrado perfecto, yo les dije, en el segundo paréntesis, en suma o diferencia de cubos, nunca les queda un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, pueden hacer la prueba, que ese no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, bueno, se descarta que es trinomio cuadrado perfecto. Luego, sigue diferencia de cuadrados. No hay una diferencia de cuadrados porque hay tres términos. Sigo suma o diferencia de cubos, imposible porque hay tres términos. Entonces, con lo que sea hasta el momento, dejaría hasta allí la factorización. ¿Listo? Supongamos otro ejemplo. Digamos que tenemos 27 x a la 3 más 8. Entonces, factor común no tiene. Trinomio cuadrado perfecto imposible, no hay tres términos, diferencia de cuadrados no porque a la x a la 3 no le puedo sacar raíz cuadrada, suma o diferencia de cubos, pues es una suma, hay dos términos, podría ser suma de cubos, saco la raíz cúbica del primero, raíz cúbica 27x a la 3, sería 3x, porque 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. ¿Listo? X a la 1, ¿no? Porque la raíz cúbica de x a la 3 es x a la 1. Y la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces la factorización sería en el primer paréntesis 3x, signo que tiene más 2. Si en este usé signo más, porque aquí había un más, entonces el otro paréntesis tiene que ir con los signos intercalados. Entonces, cuadrado del primero, si yo elevo 3x al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 y la x también al cuadrado. Ambos se elevan al cuadrado. 3x al cuadrado. Entonces, eso sería 3 al cuadrado, 9 y x al cuadrado. Luego sigue menos signos intercalados. Multiplico los dos.
3x por 2. 3 por 2, 6. 6x. Luego sigue más. Y luego el 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 4. Listo. Vuelvo y analizo cada factor. Como ya lo saben analizar, aquí ya no se podría factorizar más este. ¿Listo? Bueno, un último ejemplo. Digamos que tenemos, por ejemplo, 125x a la 4 más 64x. Entonces empiezo. ¿Hay factor común? Sí hay un factor común. El factor común es x a la 1 con el menor exponente, ¿no? En los dos términos hay x, por lo tanto saco factor común x. Y empiezo a dividir. 125x a la 4 dividido x da 125 x a la 3 más 64x dividido x es 64. Esta x de acá ya es un factor primo. Ahora miro el otro paréntesis. ¿Hay factor común? No. Trinomio cuadrado perfecto no se puede, no es un trinomio. Diferencia de cuadrados no, porque a x a la 3 no le puedo sacar raíz cuadrada. Suma o diferencia de cubos, sí es una suma. Vamos a ver si es suma de cubos. Saquémosle la raíz cúbica al primero. La raíz cúbica de 125 es 5, porque 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Raíz cúbica de x a la 3 es x. Divido el 3 entre 3 y me da 1. Entonces me queda x a la 1. 64, raíz cúbica de 64, 4. Porque 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Como tienen raíz cúbica exacta, entonces podemos factorizarlo como diferencia, perdón, como suma de cubos, porque es una suma. La x inicial, esta de aquí la sigo escribiendo. Y voy a factorizar la suma de cubos. Entonces en el primer paréntesis va 5x con el mismo más que hay, 4. ¿Y qué va a ir en el otro paréntesis? Cuadrado del primero, 5x al cuadrado, 5 por 5, 25, x al cuadrado. Luego, menos signos intercalados. Multiplico los dos, 5x por 4, 20x, más 4 al cuadrado, 16. Nos queda resuelto. ¿Listo? Vuelven y miran cada uno de los paréntesis. Acá ya no se puede factorizar más, porque este ya es un factor primo. Este es un polinomio de grado 1, por lo tanto, ya no se puede factorizar más. Y este no tiene factor común, no es un trinomio cuadrado perfecto, no es una diferencia de cuadrados, ni es una suma o diferencia de cubos. Por lo tanto, con lo que sea, lo dejaría hasta allí. Bueno, vamos ahora con el quinto caso de factorización, que es un cubo perfecto. El cubo perfecto también sale de un caso de factorización que habíamos dicho, de productos notables, que cuando tenemos a más b al cubo, eso nos daba a la 3 más 3 veces a la 2b más 3 veces a b a la 2 más b a la 3. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a tenerlo de la parte izquierda y vamos a factorizarlo como está en la parte derecha. Aquí lo único que toca tener mucho cuidado es que sí sea un cubo perfecto. ¿Cómo corroboro que sea cubo perfecto? Bueno, un cubo perfecto o con suma o con resta.
En este caso estamos viendo con suma. Para que sea un cubo perfecto con suma, todos los signos, todos deben ser positivos. Todos los signos deben ser positivos. Polinomio ordenado. Y usted puede sacarle la raíz cúbica al primer término, me da raíz cúbica al último, es b. Y tienen que verificar que en el segundo término esté 3 veces cuadrado del primero por el segundo, ¿no? Que es el que tenemos acá. Luego, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, que es el que tenemos acá. Si se cumplen esas condiciones, la factorización es, escribe las raíces cúbicas que le dieron, sumándose a más b, y eso elevado a la 3. Otra variación es que no todos los signos sean suma, sino que los signos sean intercalados, empezando con más. Entonces podríamos tener a a la 3 menos 3 veces a la 2b más 3 veces ab a la 2 menos b a la 3. Tienen que estar intercalados, más, menos, menos. El polinomio siempre debe estar ordenado, ¿no? Para verificar, entonces, más, menos. ¿Y cómo se factoriza? Igual, pero con el signo menos. ¿Listo? Ese es el cubo perfecto. Entonces, lo que deben hacer para empezar es verificar si es cubo perfecto. Em, por ejemplo, digamos que tenemos 8x a la 3 menos 12x a la 2 eh, más 6x menos 1. Bueno, entonces empezamos, siempre empieza en primer caso, factor común, no hay. Siguiente, trinomio cuadrado perfecto, imposible, no hay 3 términos, aquí hay 4. ¿Listo? Diferencia de cuadrados, no porque hay 4 términos. Suma o diferencia de cubos, no porque hay 4 términos. Cubo perfecto, miremos, en el cubo perfecto siempre hay 4 términos, pero debo analizar si sí es cubo perfecto. Primero, analizo signos. Los signos están intercalados, más, menos. Bueno, esa primera parte podría ser. Después, debe estar ordenado para analizarlo. Entonces está ordenado de mayor a menor exponente. Saco la raíz cúbica al primero. Si saco la raíz cúbica al primero, la raíz cúbica de 8x a la 3 es 2x. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces aquí tiene que estar 3 veces el primero, 2x, por el segundo, por 1. Multipliquemos eso a ver cuánto nos da. 3 por 2x sería 6x. Por 1 daría 6, perdón, cuadrado del primero. Lo siento. Listo, entonces ahí realicemos primero el cuadrado del primero. 2x al cuadrado sería 3. 2x si lo elevo al cuadrado me da 4x y por el 1 que está acá. ¿Listo? Pero por 1 sigue siendo lo mismo, por eso ya no lo voy a escribir al 1. Bueno, y 3 por 4x da 12x al cuadrado, que se me olvidó escribirlo acá. ¿Listo? Que es el que está acá. ¿Listo? Bueno, ahora miro que esté 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. ¿Listo? Y 1 por 2x es 2x. Y 2x por 3 da 6x, que es el que tenemos acá.
¿Listo? Entonces recuerden que tienen que analizar eso, ¿no? Que esté 3 veces el cuadrado del primero por el segundo y 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Como se cumplen todas estas condiciones, entonces la factorización sería, escribo el 2x, ¿con qué signo? Menos, porque los signos están intercalados. Cuando están intercalados, el signo es menos. Cuando todos son positivos, el signo es más. Entonces, 2x menos el 1 que está acá, cierro paréntesis y eso lo elevo al cubo. Entonces ya nos ha quedado factorizado. Segundo ejemplo, digamos que tenemos x a la 3 más 6x a la 2 más 12x más 8. Entonces analicemos. Tiene 4 términos, no tiene factor común, no es ninguno de los otros casos porque tiene 4 términos. Entonces analizo si es trinomio, cubo perfecto. Entonces, para eso saco la raíz del primero y del último. Todos los signos son positivos. Entonces, eso también se me va cumpliendo. Bueno, la raíz cúbica de x a la 3 es x, la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, analicemos que aquí esté 3 veces cuadrado del primero por el segundo. 3 por el primero al cuadrado por el segundo. Ahora, ese producto me da 6x a la 2, que es el que tengo acá. Luego debe estar 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12. 12x, que es el que está acá. Entonces sí es un cubo perfecto. ¿Cuál es la factorización? La x, como todos los signos eran positivos, entonces más el 2 y esto elevado al cubo. Ojo con los signos. Si todos son positivos, entonces la factorización es con más. Si los signos son intercalados empezando con más, entonces la factorización es con menos. Si no se cumple esas condiciones de signos, entonces de una vez se descarta que es cubo perfecto. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a ver los últimos dos casos. Bueno, entonces el sexto caso que vamos a trabajar acá es trinomio. ¿Por qué trinomio? Porque va a tener 3 términos. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Los trinomios de esta forma y de la siguiente que vamos a ver, digamos que en la práctica son de los casos de factorizaciones más usados. Lo voy a explicar mediante ejemplos. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos, por ejemplo, x al cuadrado, este que sea primer ejemplo, x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, para que se cumpla que sea un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, el coeficiente de x cuadrado siempre tiene que ser 1. Miren que aquí se los está diciendo que el coeficiente siempre es 1. ¿Listo? Debe estar no al cuadrado, puede ser al cuadrado, a la 4, a la 6, a la 8, pero que la potencia sea par, el grado del polinomio sea par. Y que cuando usted le saque la raíz cuadrada a esa x al cuadrado, le aparezca en el segundo término. ¿Listo? Es decir, si tengo x al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x.
Si tengo x a la 4, la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2, entonces en el segundo término debería aparecer x a la 2. ¿Listo? Si tengo x a la 6, la raíz cuadrada de x a la 6 es x a la 3, entonces en el segundo término debería estar x a la 3. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y el último término no puede tener variable, solo puede ser un c, ¿no? Porque acá estamos trabajando con una sola variable. Entonces, un número. Entonces, fíjense que este ejemplo que les estoy escribiendo acá pertenece a ese caso. Es un trinomio porque tiene 3 términos. Si le saco la raíz cuadrada de x cuadrado, me da x, que es la que me está apareciendo acá. ¿Listo? Y el último es un término que llamamos independiente, no tiene variable. Bueno, entonces puede ser que se pueda factorizar con este método que les voy a explicar. Bueno, entonces cuando ustedes comprueben que sea un trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c, van a abrir dos paréntesis. En ambos paréntesis van a escribir la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del primero ya les dije que la raíz es x. En ambos paréntesis se escribe esa raíz. Luego, el signo que tiene el segundo término lo van a escribir en el primer paréntesis. ¿Listo? Entonces aquí va a ir un más. Bueno, luego vamos a multiplicar los dos signos que tenemos acá, este y este signo. ¿Listo? Entonces más por más da más. Y ese es el signo que vamos a escribir en el segundo paréntesis. Bueno, entonces, después vamos a buscar los números que vamos a escribir en cada paréntesis, pero debemos tener en cuenta los signos que me han dado. Si son los mismos signos, los mismos en los dos paréntesis me dio los mismos signos, vamos a decir sumados. Si me hubiese dado signo diferente, decimos restados. Entonces, en este caso, como me dio los mismos signos, fíjense que aquí me dio más y aquí también me dio más, me dio los mismos, entonces vamos a decir sumados. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Buscamos dos números que multiplicados me den el último número y que sumados me den el segundo coeficiente. Sumados porque me dio en los dos paréntesis el mismo signo, me dio más. ¿Listo? Entonces, dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. Entonces, pensemos dos números que al multiplicarlos me den 6 y que al sumarlos me den 5. Entonces, me doy cuenta que son el 3 y el 2, porque al multiplicar 3 por 2 me da 6 y al sumar 3 más 2 me da 5. Bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para ver si comprendimos. Entonces, digamos que tenemos x cuadrado menos x menos 12. Bueno, entonces lo que les decía, abrimos dos paréntesis. La raíz del primero es x. Entonces, esa x la escribo en ambos paréntesis. El signo del segundo término es menos. Este menos es el que escribo en el primer paréntesis. Y luego en el segundo paréntesis escribo la multiplicación de los dos signos, es decir, multiplico este signo por este. Menos por menos me da más. Y ese signo es el que escribo en el segundo paréntesis. Fíjense que aquí me dieron diferentes. Entonces busco, como me dieron diferentes, busco dos números que multiplicados me den 12 y que miren que el coeficiente de x es 1.
Entonces, ¿y qué restados? ¿Por qué restados? Porque me dieron signos diferentes en los paréntesis. ¿Y qué restados? Me den 1. Dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den 1. Entonces, ¿quiénes son? Son el 4 y el 3. Una cosita acá que deben tener en cuenta es que el más grande se escribe en el primer paréntesis. ¿Listo? Como se los estoy explicando aquí, porque hay otra forma de explicar este caso de factorización que no implica que el más grande esté en el primer paréntesis. Pero con este método, como se los estoy explicando acá, el más grande debe estar en el primer paréntesis. Ojo con eso. Listo. Otro ejemplo. Entonces, digamos que tenemos x cuadrado menos 2x menos 15. A ver, x cuadrado menos 2x menos 15, sí. Entonces saco la raíz al primero, me da x, esa la escribo en los dos paréntesis. El signo del segundo es menos, este menos lo escribo acá en el primer paréntesis. Luego multiplico los dos, menos por menos, me da más. Me dieron signos diferentes, entonces digo restados. Entonces, dos números que multiplicados me den 15 y que restados me den 2. Que multiplicados me den este 15 y que restados me den 2. Entonces, ¿qué números al multiplicarlos me dan 15 y al restarlos me dan 2? Pues ustedes notan que son el 5 y el 3, porque 5 por 3, 15 y 5 menos 3 da 2. Entonces el más grande en el primer paréntesis y el otro en el segundo. 5 y 3. ¿Listo? A ver, un cuarto ejemplo, x cuadrado más 2x menos 8. Nuevamente abro dos paréntesis, raíz del primero, x en ambos paréntesis, signo del segundo más. Ahora multiplico este por este, más por menos me da menos, y busco dos números que multiplicados me den 8 y que restados me den 2. Entonces esos son el 4 y el 2. El 4 en el primer paréntesis, el 2 en el segundo. ¿Listo? Y queda factorizado. Bueno, muchachos, entonces vamos con el último caso de factorización que vamos a ver hoy, que es el trinomio de la forma a por x cuadrado más b por x más c, donde a sea distinto de 0 y obviamente distinto de 1, porque si no caeríamos en el caso anterior. ¿Listo? Bueno. Este caso es muy similar al caso anterior, solo que el coeficiente de x cuadrado ya no va a ser 1. Bueno, entonces voy a explicarlo primero de una forma larga para que entiendan cuál es, de dónde salen unas multiplicaciones y unas cosas, pero después les voy a enseñar una forma abreviada de hacerlo, es decir, que nos vamos a saltar unos pasitos para que no hagamos las cosas como tan largas. ¿Listo? Entonces vamos a factorizar 2x cuadrado más 3x menos 2. Entonces, la forma larga. ¿Listo? La forma larga, cuando ustedes tienen esto, si ustedes se fijan acá, el coeficiente de x cuadrado es 2, ya no es 1, entonces ya no lo puedo factorizar como el caso anterior. Pero la idea es que lo llevemos a un caso como el anterior.
¿Listo? Entonces, para eso, siempre, siempre vamos a tomar el coeficiente de x cuadrado. En este caso, el coeficiente de x cuadrado para este ejemplo es 2. Entonces, vamos a multiplicar y a dividir por 2. ¿Por qué multiplico y divido? Porque si yo quiero hacer una operación para que no se me altere el resultado, si yo multiplico por un número, también tengo que dividir por ese número, porque si no se me estaría alterando el resultado. Entonces yo voy a multiplicar aquí por 2 y también voy a dividir entre 2 para que no se me altere el resultado. Entonces voy a multiplicar por 2 el 2x cuadrado más 3x menos 2. ¿Listo? Entonces, a continuación, lo que hacemos es realizar la multiplicación. Este por este por este y este por este. Pero esa multiplicación, algunas las voy a dejar indicadas. ¿Listo? Para que me entiendan después un proceso. Entonces, multiplicamos el 2 por el primero. 2 por 2x, 2 por 12, por 2x al cuadrado, me da 2 por 2, 4, x al cuadrado. Luego más 3 y entre paréntesis voy a escribir el 2x. Es decir, escribí el 3 que tenía acá y el 2 por el que estoy multiplicando lo escribo en el paréntesis con la x. ¿Listo? Voy a dejar la multiplicación indicada, no la hago. Dejémosla indicada. Y la otra sí la hago. Menos 2 por 2, 4. Y esto está dividido entre 2. Entonces la clave está en que la segunda multiplicación la dejemos indicada. Entonces, si ustedes observan, el primer término que tenemos acá, 4x a la 2, le podemos sacar raíz cuadrada y escribirlo al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x y esto elevado al cuadrado. Fíjense que es lo mismo escribir 4x a la 2 a escribir 2x a la 2, porque 2x a la 2 sería 2 a la 2 es 4 y x a la 2. ¿Listo? Y me conviene escribirlo así para darme cuenta de algo. Lo demás lo voy a dejar por el momento igual. Lo escribí así para que si yo hago de cuenta que este 2x fuese como una y, entonces yo tendría y al cuadrado más, miren que acá tengo otra vez 2x que es como otra y. ¿Listo? Entonces tendría y al cuadrado más 3y menos 4, que es como la factorización del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, solo que aquí no tendríamos una x sino una y al cuadrado más b por y más c. ¿Listo? Entonces, si yo fuera a factorizar eso, ¿cómo se factorizaba en el caso anterior? Entonces, le sacaba la raíz cuadrada al primero. ¿Quién es la raíz cuadrada de 2x elevado al cuadrado? 2x. Entonces, recuerden que en ambos paréntesis se escribía la raíz del primero. Luego, en el primer paréntesis se escribía el signo en el primer paréntesis se escribía el signo del segundo, que en este caso es un más, y luego en el otro paréntesis la multiplicación de los dos signos, ¿no? De este signo por este signo. Más por menos es menos. Y se buscan dos números que multiplicados den 4 y que restados den 3, que serían el 4 y el 1. Y esto lo sigo dividiendo entre 2. ¿Listo?
Siempre que ustedes usen este caso de factorización, en alguno de los paréntesis, si no en ambos, les debe quedar un factor común de tal forma que se les cancele con el de abajo. Si ustedes observan en el primer paréntesis, en este paréntesis de acá tenemos de factor común, hay un 2. Puedo sacar factor común 2. Si saco factor común 2, eso quiere decir que voy a dividir cada término de ese paréntesis entre 2. Entonces, 2x dividido 2 me da x y 4 dividido 2 me da 2 por 2x menos 1. Y esto está sobre 2. Como el 2 que está abajo se puede cancelar por el de arriba, porque el de arriba está multiplicando. Si no estuviera multiplicando, no se puede cancelar. Entonces, esto me da igual a x más 2 por 2x menos 1 y me queda factorizar. ¿Listo? Entonces, este es un proceso, digámoslo, el proceso formal de la factorización. Eso es realmente lo que se debe hacer en la factorización. Pero si ustedes quieren, pueden resumir este proceso un poquito para que no tengan que hacer todos estos pasos cada vez que vayan a factorizar un trinomio de la forma x a x cuadrado más bx más c. ¿Cómo? No, acá no voy a escribir segundo, sino que lo voy a volver a hacer. Pero de la forma abreviada. Entonces, digamos que tenemos 2x a la 2 más 3x menos 2. ¿Listo? Entonces, esta forma, una aclaración aquí. Si usted quiere hacer el proceso largo con todos los pasos, puede hacerlo, si lo entiende mejor, ¿no? Pero si no, yo les recomiendo hacerlo de esta forma. Primero, van a escribir todo dividido el número que tienen acá, que es 2. ¿Listo? Van a abrir los dos paréntesis de una vez. Y en ambos paréntesis van a escribir este mismo número, 2. Y le van a sacar la raíz cuadrada a la x, que la raíz cuadrada de x, perdón, de x cuadrado, que la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Luego van a tomar el signo del segundo, más, y lo escriben en el primer paréntesis. Luego multiplicamos los dos signos, más por menos da menos. Entonces, por aquí apartecito, vamos a hacer la multiplicación del 2 que tienen acá por el último término que tienen acá. 2 por 2 da 4. Entonces, ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den 4 y que restados, porque los paréntesis tienen distinto signo, que restados me den 3. Dos números que multiplicados me den 4 y que restados me den 3. Entonces ya sé que son el 4 y el 1. ¿Listo? Y del primer paréntesis o del segundo, miren a ver qué caso de, qué factor común hay. En este caso, en el primero hay un factor común 2. Dividen 2x dividido 2 da x más 4 dividido 2 da 2 por 2x menos 1 sobre 2. Se cancela el 2 y esto es igual a x más 2 por 2x menos 1. Y esa sería la forma abreviada de hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya vamos a seguir trabajando con la forma abreviada. Una cosita, muchachos, acá mientras copio el otro ejemplo, les voy comentando. Hay otras formas de explicar los casos de factorización. Yo aquí, pues, por obvias razones, tengo que elegir una forma. Yo elegí esta, pero eso no quiere decir que si usted usa otro método de factorización, o otro método, no, otra forma de factorización, pero que sea válida, que esté bien hecho el proceso, puede hacerlo en cualquier momento. Yo se lo voy a entender. ¿Listo? Desde que sea un proceso válido. ¿Listo?
A veces quieren hacer las cosas un poquito como mm, con procesos no válidos y quieren que uno les valga la respuesta. No, desde que sea un proceso válido yo se los valgo. Bueno, entonces tenemos este trinomio. Entonces, resumiendo los pasos, recuerden que abren dos paréntesis, toman este numerito que es el coeficiente de acá, lo escriben en los dos paréntesis y también lo escriben abajo. Luego le sacan la raíz cuadrada al x cuadrado, queda x, y lo escriben en los dos paréntesis también. Luego el signo del primer paréntesis es más, que es el signo que tenemos acá. Y luego multiplico los dos signos, más por menos da menos, eso lo escribo en el segundo paréntesis. Y ahora multiplico por acá partecito este número por el último, 3 por 4, 12. ¿Listo? Entonces busco dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den un 1. Entonces, dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den el 1, que es el coeficiente que está acá. ¿Quiénes son? El 4 y el 3. 4 por 3, 12, y 4 menos 3 da 1. Listo, el más grande en el primer paréntesis. Fíjense que del segundo paréntesis hay un factor común que es el 3. Lo voy a escribir de primero, pero realmente voy a dividir es el último paréntesis entre 3. Entonces, 3x dividido entre 3 da x, menos 3 dividido 3 da 1, sobre 3, se cancela el 3 y me queda que la factorización es 3x más 4 por x menos 1. ¿Listo? Un último ejemplo. 4x a la 2 más 7x menos 2. Entonces, recuerden, tomamos el coeficiente de acá. El coeficiente de acá, 4. Y lo escribimos en los dos paréntesis. 4. Y también lo escribimos abajo. La raíz de x a la 2 es x en ambos paréntesis. Signo del segundo, más. Multiplico los dos signos, más por menos, menos. Y busco dos números. 4 por 2, 8. Entonces, dos números que multiplicados den 8 y que restados den 7. Que son el 8 y el 1. Y si se fijan en el primer paréntesis tenemos factor común el 4. Dividido 4x dividido 4 da x, más 8 dividido 4 da 2, por 4x menos 1, sobre 4. Se cancela el 4 y me queda que la factorización es x más 2 por 4x menos 1. Listo, muchachos, y queda resuelto. Estos son los casos de factorización. En la próxima clase vamos a seguir factorizando, pero ya con otros métodos. Pero pues la idea es que practique.
Listo, entonces por favor practicar. Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar al foro. Y exactamente pueden decir, profe, tengo dudas en el minuto tal del video. Entonces yo les respondo con todo el gusto. Recuerden que la idea de grabarles el video es que ustedes lo vean las veces que sea necesario y si tienen dudas, hagan de cuenta que están en la clase. Si tienen dudas, por favor, me escriben. ¿Listo? Pausan el video y me escriben como si estuvieran en la clase. Listo, muchachos, nos vemos en la próxima.